El autor comienza definiendo la civilización medieval como un cristianismo folclorizado, donde el hombre no se distingue de la trama comunitaria y cósmica en la que está inserto. Es decir, que para el autor en ese momento no existía el individualismo. El autor dice que para poder entender la representación del hombre anterior al actual, debemos analizar la fiesta medieval conocida como carnaval, o las fiestas emparentadas a él. El cuerpo grotesco del júbilo carnavalesco se opone al cuerpo moderno. El cuerpo en la sociedad medieval y en las tradiciones del carnaval no se distingue del hombre como sucederá con el cuerpo de la modernidad, que se entiende como un factor de individualización entre un hombre y el otro, que justamente es lo que la cultura del medioevo y del Renacimiento rechazan. Por eso es que, como decía más hace un ratito, no existe individualismo para el autor en este momento. Por ejemplo, en el carnaval, las actividades que le dan placer al hombre en el carnaval son comer en exceso, beber en exceso, el acoplamiento, satisfacer sus necesidades naturales. Y el autor dice que es un cuerpo provisorio. Más adelante, en el siglo XVI, ya se insinúa el cuerpo racional, que sería más similar a la representación actual del hombre, que marca la frontera entre un individuo y el otro. Es el cuerpo moral, liso, sin asperezas. Y el autor también dice que el hombre no es un universo independiente, sino que habla en el sentido simbólico de que es bien encarnado. Como que está siempre disponible para ser influido por el mundo. Por ejemplo, para definir esto, Le Brun da ejemplos de la brujería popular donde abundan creencias. Uno de los dichos es que cuando aúllan los perros hay que taparse los oídos porque es de mala suerte, o que escuchar relinchar un caballo es de buena suerte. Entonces, por eso es que toma ese ejemplo de la brujería popular para entender mejor esta definición que da. En esta parte del texto abarca de cómo el hombre se lo ve parte del cosmos y su sangre como algo sagrado. Todo esto en un mundo medieval. Es más, en base a que la sangre era como algo sagrado, los cirujanos se los veía como algo muy inquietante. O sea, transgredían lo que era este tabú. En el siglo XII, esta profesión estaba dividida en dos partes. El médico universitario, que era el tranquilo, era el cual se encargaba de las enfermedades más externas, más superficiales, sin tocar el cuerpo del otro. En cambio estaba el otro médico, o sea, otro cirujano, que sí, claramente sí necesitaba tocar el cuerpo y sí, básicamente desafiaba este tabú. Es más, estos últimos cirujanos eran despreciados por cirujanos con más nivel, con más saberes, o sea, los despreciaban en sí y también eran laicos. ¿Por qué? Porque les faltaban esos ciertos conocimientos el cual les hubiera permitido correctamente trabajar dentro del cuerpo. Este texto describe al individuo y el nacimiento del mismo en una sociedad occidental. Este proceso hace diferencia entre el hombre y el cuerpo, de una manera dualista y secular, impulsado por los bancos y por los comerciantes de los mismos. Igual el comerciante es como un prototipo del individuo moderno. Este sentido de la individualización va en capas, tanto sociales como privilegiadas, como por ejemplo los banqueros y los comerciantes, los cuales tienen una responsabilidad y libertad que antes era impensable. Pero aunque sigan permaneciendo en una sociedad con grandes lazos comunitarios, estos individuos disfrutan de esta autonomía y un margen de acción más amplio. Pero ojo, esto no le resultó nada fácil, sino fue producto del Renacimiento y de la libertad religiosa. Bueno, yo voy a hablar de lo que es la invención del rostro. Se dice que las partes del rostro comienzan a tener un valor significativo. Por ejemplo, la boca deja de ser algo grotesco y con el único fin de alimentar y comienza a tener un valor psicológico y expresivo. A su vez, los ojos también se benefician de esto, ya que en ellos se concentra lo que es todo el interés del rostro. Es acá donde se le da importancia también en lo que es la mirada y el retrato individual. La mirada era algo menor para los hombres del Renacimiento y de la Edad Media, pero comienza a tomar lugar y sentido en los siglos futuros.
A su vez, el retrato individual estaba establecido hasta entonces con el fin de no representar a la figura humana, a la persona humana, salvo que se recurriera a representaciones religiosas. Es acá donde en el siglo XV se convierte en una de las principales fuentes de inspiración para lo que son obras de arte, pintura. Bueno, y como ya había mencionado, en el siglo XV, el retrato individual, sin ninguna referencia religiosa por detrás, se afianza de la pintura y se convierte en un cuadro en sí. Se dice que es una celebración personal sin ninguna otra justificación. Es así que entonces la preocupación por el retrato individual y por lo tanto por el rostro va a tener cada vez más importancia con el correr de los siglos, ya que el rostro es la marca, el cuerpo factor de individuación. El cuerpo, con el nuevo sentimiento de ser un individuo, se convierte en un factor que marca la diferencia entre un hombre y otro. Es acá donde aparecen dos conceptos: factor de individuación y ruptura del cuerpo. Factor de individuación se refiere a eso, al proceso de llegar a ser un individuo, todo lo que conlleva. Y ruptura del cuerpo es la frontera entre un hombre y otro, la diferencia que marca a un hombre del otro. Y es acá donde comienzan los estudios al cuerpo humano a través de lo que es la disección. Se dice que el cuerpo ya no es un signo de presencia humana, sino que es su forma accesoria, es decir, las investigaciones, los estudios que se hacen a través de él. Y para concretar el cuerpo, lo que es la definición moderna del cuerpo implica que el hombre se separe de sí mismo, de otros y del cosmos. El cuerpo como resto. El saber del cuerpo y la cultura erudita europea, que es una pequeña fracción de la población, pero que aún así su cultura fue transformando poco a poco los marcos culturales. La noción del cuerpo es como lo más importante en el mundo. Básicamente, como que en las capas populares es lo más importante en el tejido del mundo. El saber anatómico vuelve plano al cuerpo cuando se rompe esa correspondencia entre como de la carne del hombre y la carne del mundo. Es decir, que se plantea como un eco de acto anatómico, que es cuando la carne se separa del alma y el cuerpo, pero que sin embargo nunca pierde valor, nunca pierde ese privilegio de valor. En la lógica cartesiana se plantea el sujeto como un individuo. En su lógica ordena al sujeto por sobre el cuerpo. Esto es lógico porque es una sociedad donde prima o se plantea como la poca valorización del cuerpo, entre un límite como un hombre y otro. Por eso se refiere a que un cuerpo es solo un resto. Hola, me llamo Lucía Soto. Voy a empezar a hablar sobre la obra de anatomía humana de Corporis Humani Fabrica, que sería la fábrica de Versace, escrita por André Versace y publicada en 1543. Esta obra tuvo aproximadamente 700 páginas. En ellas había 300 grabados bien detallados. Versace propuso que el cuerpo humano debía ser entendido y estudiado en su totalidad como un sistema completo y autónomo, y no solamente observar los síntomas o enfermedades de manera aislada, sino ver cómo cada parte del cuerpo podía funcionar juntas. Y es por eso que él se distanció sobre la visión que había en esa época, en épocas anteriores, como en la Edad Media. Porque en esa edad, en la Edad Media, el cuerpo se lo veía como una colección de síntomas, de enfermedades y desequilibrios mentales. Entonces, ¿él qué hizo? Él se separó de esa visión y empezó a diseccionar cuerpos humanos para verlo de manera directa y empírica, basándose claramente en la observación y no solamente en la teoría. La obra muestra el inicio del cuerpo como una entidad separada del hombre, porque ya no se lo muestra como un microcosmo del universo, sino un objeto de estudio, para
estudiarlo en sí mismo. Al disociar el cuerpo del hombre, lo presenta como autónomo, pero sin embargo, su representación sigue reconociendo que el cuerpo es parte integral del ser humano. Hablando de la representación gráfica, el cuerpo diseñado por Versalio reivindica su condición humana. Bueno, entonces esto contradice su aparente autonomía. La fábrica de Versace tiene mucho que ver con el tema principal, que sería el hombre anatomizado. El hombre anatomizado se refiere a cómo la modernidad ve al cuerpo humano como solo partes físicas, sin considerar su significado cultural o emocional. Es como ver el cuerpo como una máquina separada de lo que significa ser humano. Esta obra no solamente influyó mucho en esa época y en el avance de la medicina y la anatomía, sino que también influyó en varios aspectos en la vida moderna, desde cómo se practica la medicina hasta cómo se percibe la identidad y la experiencia humana en general.